La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Llegó el tiempo de la Cuaresma. Llegó esta experiencia maravillosa. Y qué bueno es reflexionar. Tenemos 40 días. Es como un retiro, como una experiencia de interiorizar, buscar el silencio, desarrollar actitud reflexiva. O sea, ese es el sentido de la Cuaresma. Es uno de los tiempos litúrgicos que deberemos aprender a vivirlo con mayor intensidad. Morir a nosotros mismos. El ayuno es morir a uno mismo. No digamos todo esta experiencia de vida de oración, la limosna. Ha llegado la Cuaresma. Llegó el tiempo de la Cuaresma. Y así le titulo a esta reflexión. Y tomo ese texto de la primera lectura del miércoles de ceniza, donde se nos ha puesto la ceniza en la frente y que de una manera u otra es una llamada a la conversión, es una llamada a entender que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Por lo tanto, cultivar la virtud de la humildad, entendiendo, interpretando esta realidad humana a la luz del Evangelio. Pues hoy tomo la primera lectura del profeta Joel. Joel es uno de los profetas menores. El capítulo 2, versículos del 12 al 18. Espero que en este tiempo de Cuaresma usted se dedique más asiduamente a la reflexión de la palabra, pero no escuchando un audio, no viéndome por la pantalla o por la radio, sino tenga su Biblia, tome estos 40 días como un retiro y puede seguirme estos 40 días, porque para cada día de esta Cuaresma pues va a haber una reflexión importante para su vida, pero tenga una Biblia a mano, para que sea capaz de ser protagonista también de esta reflexión. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y ahora, dice el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Desgarrad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Volved al Señor, vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento a la ira, lleno de lealtad. No le gusta hacer daño. ¿Quién sabe si cambiará de idea y dejará tras de sí una bendición, ofrendas para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno sagrado, convocad una asamblea, reunid al pueblo, congregad a la comunidad, juntad a los ancianos, traed también a los pequeños y a los niños de pecho. Deje el esposo su alcoba y la esposa su tálamo. Que entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona a tu pueblo, Señor, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las gentes. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El Señor se mostró celoso de su tierra y perdonó a su pueblo. Este texto hermoso del profeta Joel nos describe toda una serie de prácticas, una serie de aspectos que tenemos que reflexionar. Y lo primero que nos dice el texto es una llamada a volver al Señor con todo el corazón. Y ahora, volved a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Desgarrad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Volver al Señor, vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, lento a la ira, lleno de lealtad y no le gusta hacer daño. Volved. Conversión, metanoia, cambio de vida, cambio de mentalidad.
El Papa Francisco dirá una frase: la Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del Espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo esto está la palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro, la tomada de San Lucas capítulo 16. Dejémonos guiar por este relato tan significativo que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión. O sea, el Papa Francisco nos propone meditar también Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Esa realidad que nos presenta el texto del hombre rico y el pobre Lázaro. ¿Por qué hablar de una sincera conversión? Volved a mí de todo corazón. Porque la conversión es un proceso. La conversión es el resultado de la fe, de la fe que yo profeso en Jesucristo. Por eso es importante ver que este tiempo llamado Cuaresma es un tiempo litúrgico insistiendo en el tema, en el llamado a la conversión, ese volver. Ayuno, el profeta habla de llantos, lamentos, desgarrar el corazón, no vuestros vestidos, significa nada superficial, nada superficial. Por eso es que en la Cuaresma también, aparte de ser un tiempo litúrgico que se nos invita a la conversión, es un tiempo litúrgico que nos invita al arrepentimiento. Arrepentirme del mal, del pecado que he cometido, de la traición que he realizado. Arrepentirme de aquello que ha dañado mi vida quizás o la vida de otras personas. Arrepentirme. El arrepentimiento promueve entonces la conversión. Por eso es importante ver la Cuaresma como este tiempo que llega a nuestra vida para animarnos, para inspirar. Es como que Dios nos visita, es como que el Señor en este tiempo, no es que se va, pero es como la visita de Dios por 40 días en nosotros. Ahí está, para limpiar nuestra vida, para purificarnos, porque si es un tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de cambiar algo en nosotros para ser mejores personas, para ser mejores cristianos, para vivir más cerca de Cristo, para vivir de una manera más auténtica. Es un tiempo también, es un tiempo de reflexión. Y para reflexionar hay que hacernos a un lado y no hay que hacernos amigos de la prisa. Para reflexionar necesitamos tiempo, necesitamos sosegarnos, necesitamos aspirar a buscar esa paz interior. Entonces, la Cuaresma, 40 días, tiempo de reflexión, de penitencia, un tiempo de preparación al misterio pascual. La Cuaresma no es prepararnos para Semana Santa. Entendiendo que parte de la Semana Santa está el Tríduo Pascual. Entonces, la Cuaresma me prepara para la celebración pascual, para ese misterio pascual. Cristo que muere, Cristo que resucita. Por lo tanto, esta pasión, muerte y resurrección de Jesús la voy a ir entendiendo, la voy a ir asimilando en la medida que aproveche estos 40 días para poder interiorizar, silenciarme, para poder aquietar mi vida y para saber interpretar lo que el Señor va mostrando en mi existencia. Por eso la Cuaresma dura 40 días, cuando comienza el miércoles de ceniza y va terminando el jueves santo con la misa vespertina. Entonces, la Cuaresma nos invita a cada uno de nosotros, la Iglesia nos propone la Cuaresma, para que tomemos la decisión de ser más auténticos, de un cambio de vida. La Iglesia nos hace ver, por ejemplo, esta Cuaresma como un camino que me lleva hacia Cristo, a Cristo resucitado.
Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer, e insisto en esto, es reconocer que soy pecador. Reconocer que me equivoco, que fallo, que peco. Reconocer esto. Participar del sacramento es la reconciliación. La Iglesia me invita a esto. Por eso hablamos se habla de actos penitenciales, porque la Cuaresma tiene lo que el profeta Joel establece, tiene esa dimensión penitencial, esa dimensión de ayuno, llanto, lamentos, desgarrar vuestro corazón, no vuestros vestidos. Entonces, esa actitud penitencial de arrepentimiento parte desde el arrepentimiento. La actitud penitencial se nutre cuando yo tengo conciencia de que no soy perfecto, de que fallé, me equivoqué, que he pecado, que no he dado en el blanco. Por lo tanto, la Cuaresma es una oportunidad para que cada uno de nosotros nos adentremos a una experiencia de la misericordia del Señor. Recordemos que estamos en un año jubilar. No perder la esperanza. Entonces, más bien, la Cuaresma viene a nutrir la virtud de la esperanza. Y eso nos impulsa a ser verdaderos peregrinos de la esperanza. Por eso necesitamos meditar la palabra de Dios, acercarnos más a la Escritura. No se contente con escuchar un audio, un video de YouTube, de lo que sea, o de aquí de Suyapa TV, o de Radio Suyapa, o de otras radios católicas, de otras personas. No. Usted escrute la palabra. Usted tome un tiempo para tomar la palabra de Dios sobre sus manos, ante sus ojos, o sea, centrarse en esto. Eso es importante hacerlo, no solamente en Cuaresma, pero la Cuaresma es como la plataforma, como establecer los cimientos, las bases para una fe adulta. También el Señor nos invita a la oración, el Señor nos invita al ayuno, el Señor nos invita a la limosna. Son como ese trípode, ¿no? Ese trípode donde se sustenta la Cuaresma, la oración, el ayuno, la limosna. Y toda esta experiencia de oración, de ayuno, de limosna, me da una fuerza interior para participar de la vida parroquial. Por ejemplo, los días viernes de Cuaresma se reza en comunidad, o se debería de hacer en comunidad a nivel parroquial, el rezo del Vía Crucis, sea dentro del templo o fuera, pero hay que hacerlo. Entonces vamos meditando en cada estación toda esta experiencia de dolor, de reflexión que vive Jesucristo, y la vamos meditando hacia nuestra vida. También el Vía Crucis lo podemos hacer en casa, por supuesto que sí. Entonces es pensar un poco en esto. Por eso la Cuaresma, desde esa dimensión penitencial, es como una oportunidad de verlo como el tiempo de perdón y de reconciliación fraterna. Sí, es el tiempo de ver si tú has ofendido a alguien o alguien te ofendió a ti, bueno, buscar a esa persona y ya sea pedir perdón o darle perdón. Si la otra persona en su soberbia no reconoce nada, es problema de la otra persona. Pero tú estás llamado a vivir este tiempo de Cuaresma en una actitud con un espíritu de reconciliación. Recuerda que somos peregrinos de la esperanza. Y cuando una persona no perdona, cuando una persona mantiene esas heridas internas, lo que menos hay ahí es esperanza. Lo que menos hay es esperanza. Porque el dolor como que va tapando, como que va haciendo a un lado esa esperanza. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada día de esta Cuaresma, debemos nosotros de trabajar en sacar el odio, el rencor, la envidia, la autosuficiencia, la prepotencia, y entender que no somos personas perfectas. Entender que lo que el Señor nos invita realmente es adentrarnos a la humildad, a la sencillez, a despojarnos de esas cosas que a veces nosotros sabemos que las tenemos, pero que no las queremos trabajar. 40 días entonces, queridos hermanos y hermanas, para emprender un camino de fe, un camino de arrepentimiento, un camino de escucha, un camino de silencio, con una actitud de reflexión. 40 días para
para adentrarnos a una experiencia de una conciencia grande de la misericordia de Dios. 40 días para ir enriqueciendo nuestra vida en este año jubilar. Por eso es que nosotros estamos llamados a vivir e ir estudiando un poco, por ejemplo, estos pilares de la Cuaresma, tomar un poco ahí, investigar, por ejemplo, a nivel del catecismo de la Iglesia Católica como fuente, qué es lo que la Iglesia nos enseña sobre la oración, por ejemplo, sobre el ayuno, sobre la limosna, qué nos enseña la Iglesia. Entonces es empezar a estudiar nuestra fe, porque el resultado también de vivir dinámicamente la Cuaresma, o a lo que nosotros debemos de aspirar como fruto de esta Cuaresma bien vivida, es una fe adulta. O sea, mayor madurez espiritual. Ese tiene que ser el resultado. Una mayor madurez espiritual donde vivo la experiencia con Cristo resucitado y por lo tanto yo también experimento la resurrección de Cristo en mi ser y mi vida se vuelve un signo de Dios para otros. Por eso es importante valorar un poco estos 3 pilares de la Cuaresma, y que dentro de los retiros parroquiales, en muchas parroquias, pues se habla mucho de esta y se reflexiona sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la limosna. Quisiera detenerme un poco en cada uno de estos, pero es que estoy preparando otras reflexiones, otros programas de descubrir, donde voy a abordar cada uno de estos 3 aspectos. Entonces, pero, ¿qué entiendo yo por orar? Para mí, ¿qué es el ayuno? ¿Qué significa la limosna? Entonces, son preguntas sencillas que si no las puedes responder, pues busca el catecismo de la Iglesia, búscalo, ahí los numerales, hay todo, creo que es la última parte del catecismo que nos habla sobre la oración, que es los tipos de oración y todo lo demás. Entonces es ahondar un poco en esto. Y es valedero que cada uno de nosotros entendamos que a lo que aspiramos en Cuaresma es la metanoia. A eso aspiramos, a una conversión, un cambio de mentalidad, una conversión en apertura a la gracia de Dios, una conversión a una vida más en santidad, a una vida más en gracia, una experiencia de caminar mirando a Cristo, dejándome salvar por Él, conociendo más de Él, interiorizando mi relación con Él. O sea, eso es Cuaresma. Cuaresma es eso. Cuaresma es despojarnos de todas estas cosas superfluas que pretendemos colocar como, o que son ya nuestros ídolos. Entonces la Cuaresma es irme despojándome de todo aquello que a veces me lleva a ver al otro de arriba para abajo, despojarme de aquello que me promueve a manipular, a mentir, a utilizar a los demás. Y por eso la Cuaresma, en este año jubilar, debemos de vivirla con un espíritu sinodal. ¿Dónde realmente se revela que estamos viviendo un proceso de conversión? Cuando aprendemos a caminar con el otro, cuando somos parte de la comunidad y aprendemos a asumir lo que dice San Pablo con un espíritu sinodal tan grande. San Pablo dice, sopórtense los unos a los otros. Ese es un espíritu sinodal. No es condenar, no es desechar, no es excluir. Entonces, esta Cuaresma 2025 tiene una riqueza grandísima, porque, en primer lugar, es espíritu sinodal. Segundo, año jubilar. Peregrinos de la esperanza. Por lo tanto, un peregrino de la esperanza es una persona que transmite paz, serenidad, alegría, confianza. Pues si no lo tienes, para eso está la Cuaresma. Para que hagas hoy un examen de conciencia, es como que hagas un ejercicio. Tomes una hoja de papel o en tu computadora, donde sea, y escribas
cuáles son tus debilidades, o llamémosle cuáles son tus pecados. Haz una lista y por cada pecado piensa un momento, ¿por qué consideras que ese pecado permanece en ti? ¿Cuáles son las fuentes que alimentan ese pecado? Piensa. Entonces vas escrutando tu corazón, vas escrutando y viendo tu conducta, entonces te vas haciendo como responsable de tu propia vida para vivir este tiempo de Cuaresma con mayor seriedad, con el dinamismo que provoca el Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es que Cuaresma, queridos hermanos y hermanas, no es para quedarnos de brazos cruzados, no es para simplemente decir, bueno, día viernes no se come carne roja. No. Cuaresma es para asumirlo con seriedad. Es el camino, Cuaresma, de morir con Cristo para resucitar con Él. Eso es Cuaresma. Quiero morir a esto, quiero morir a este vicio, quiero morir a esto, quiero morir a esta conducta. Me refugio en el Señor porque quiero resucitar con Él. Quiero empezar una nueva vida, una vida diferente. Como matrimonio queremos resucitar con Cristo. Entonces caminemos esos 40 días como pareja, orando, meditando la palabra juntos, yendo a la iglesia, participando de la Eucaristía, participando del sacramento de la reconciliación, vitalizando, rezando el rosario, meditando el evangelio del día como mínimo, pero juntos, los dos. Entonces, ese sentido de querer resucitar con Cristo es lo que nos anima o lo que nos debe de animar a caminar en este tiempo de Cuaresma, donde Cuaresma es el anhelo grande de dejar la oscuridad para vivir en la luz. Y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos ver, por ejemplo, ¿qué me hace falta en mi vida como persona cristiana católica que soy? ¿Qué me hace falta? No me refiero a cosas materiales. Entonces, estos 40 días te sirven para descubrir qué es lo que te hace falta. Así que te animo a vivir la Cuaresma de manera intensa. Recuerda muy bien que llegó el tiempo de la Cuaresma, a vivirla intensamente. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.